la reverberancia de la retransmisión. Pero bueno, gracias, Madelka. No, gracias. Estamos gracias. aquí en nuestros martes, no, nuestros jueves, perdónenme la vida. Nuestros jueves de conversatorios en Iconos Galería, dentro de Iconos Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, de aquí en Avenida Chapultepec número 57. Nos encuentran, está muy fácil de llegar. Estamos entre el Metro Valderas y el Metro Cuauhtémoc, facilísimo. Sobre Avenida Chapultepec, es muy fácil el acceso. Muy cerca de la Arena México. Muy cerca de las luchas, por si hoy es jueves de luchas. ¿Hoy es jueves de luchas? Wow. Creo que sí. ¿O no sí. es los viernes? Ay, es que yo no sé qué días son, pero está muy cerca de la Arena México también. Y está muchas cosas cerca para llegar aquí a Iconos Galería y al instituto también. Y bueno, como estamos dentro del mes de marzo y que la exposición que tenemos ahora se llama La Creadora del Mundo, con mujeres artistas, pues también los conversatorios de estos jueves han sido y van a ser con mujeres que estén en los procesos creativos, en el arte y la cultura. Y por eso me da mucho gusto que Madelka Fiesco esté con nosotros, porque tiene una amplia experiencia en cuestiones de museos. Sí. Que creo que también la experiencia de los museos es diferente a la de una galería. Pero ahorita solamente me quisiera que nos enfoquemos en la cuestión de los museos. Por lo que sé, tú estuviste mucho tiempo trabajando en San Ildefonso, en cuestiones de experiencia educativa. Cuéntanos por ahí un poquito cómo fue esos años de trabajar en un museo tan importante de la Ciudad de México. Bueno, una cosa que tengo que decir primero es que gracias, Marco, la verdad me siento honrada de estar aquí, porque además ahorita que tú recordaste San Ildefonso, esa experiencia que fue mi primera experiencia en museos, fíjense que ahí conocí yo a Guiomar Jiménez, y Guiomar Jiménez estudió aquí en Iconos, y nunca había tenido yo la oportunidad de poder venir a la escuela, y ella creo que siempre estuvo muy contenta de haber estado aquí, siempre me platicaba mucho de la escuela, fíjate, me acuerdo de sus clases que le daban semiótica, hermenéutica, y creo que es una mujer, digo, hasta la fecha muy talentosa, y que ahora, bueno, ya hizo su maestría, su doctorado, y pues vuela alto. Y nos conocimos ahí, precisamente trabajando en el área educativa. Entonces, ahí en San Ildefonso, bueno, prácticamente es que, fíjense lo que son las cosas. Yo no sé si ahora alguien duraría tanto en un trabajo, pero duré 14 años. Pues creo que las generaciones pasadas, como nosotros, somos de larga duración en los trabajos. Y yo pensaba, la verdad, que ahí me iba a quedar. Sin embargo, no sabía todo lo demás que iba a venir después. Y bueno, yo creo que ahí fue para mí un parteaguas, porque en realidad fue la oportunidad que tuve de entrar a un medio que desde que yo era niña siempre como que visualicé de que ahí quería estar. Desde niña yo siempre estaba muy cercana a la historia, a la arqueología, a la antropología. Tú eres historiadora de profesión. Yo soy historiadora de profesión, exactamente. Tal vez hubiera sido arqueóloga. Ok. Pero por ahí dije, no, mejor me voy a estudiar a la UNAM. ¿Antropóloga? Yo creo que también, yo creo que al final mi trabajo como que toca y que siempre ha estado cercano, incluso en San Ildefonso tuvimos una gran cantidad de exposiciones relacionadas con la arqueología y creo que para mí eso, digo, toda la vida me ha llenado. Creo que hasta el día de hoy, después de que han pasado un poquito más de 30 años que inicié en San Ildefonso, fue mi primer trabajo en gestión cultural, pues no me arrepiento, fíjate. He pasado por otros trabajos que a veces no han tenido mucho que ver con esto, sobre todo después de la pandemia, y como que me he aferrado a trabajar en este medio, y pues me da muchas satisfacciones. No da mucho dinero, pero da muchas satisfacciones. De las exposiciones en San Ildefonso, ¿alguna que recuerdes así que dijiste, wow, el estar aquí me enriquece tanto personalmente como también ayudas a que la gente vaya al museo y que veas o que hayas visto que disfruta de la exposición? Pues bueno, yo te diría, así sin pensar, porque eso es lo interesante, que una exposición para mí muy importante, por la magnitud que tuvo, por el impacto que tuvo en el público, fue la exposición de los mayas. Ok. Fue una de esas exposiciones blockbuster donde se trajeron piezas de toda el área maya, incluyendo Centroamérica, y creo que fue muy emocionante desde el hecho de ir viendo cómo iban llegando las piezas, cómo había estelas que se colocaron en el patio y cómo todo este trabajo museográfico que se fue haciendo, pues para lograr poner esta puesta en escena. Y además, también lo interesante, al menos también para mí, es que detrás de cámaras preparamos un programa educativo muy completo.
Y yo creo que estos programas educativos a los que, más bien, que te dejan muchas satisfacciones cuando tienes la oportunidad de conectar con diferentes comunidades. Digamos que no solamente era conectar con los especialistas, los arqueólogos, los antropólogos, los lingüistas que trabajan el tema, sino también con otro tipo de actores, incluso con gente de la escena, porque invitamos también a varios actores importantes, o sea, artistas, claro, para que contaran cuentos del área maya. Wow. O sea, hubo otras disciplinas artísticas claro, que de manera interdisciplinaria confluyeron en el programa educativo de esa exposición en particular. Yo creo que otra que también me dejó mucha satisfacción, bueno, yo creo que casi todas. Bueno, es que además... Es que también San Ildefonso trae grandes exposiciones. O sea, es un museo que, bueno, ¿quién lo gestiona? La UNAM, el gobierno de la Ciudad de México y también el CONACULTA. No, o sea, son tres instancias. La Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura, ahora. Sí, ahora. Pero bueno, todas esas instancias, pues buscan que haya exposiciones de gran magnitud, tanto para el público, para el enriquecimiento cultural, artístico, ¿no? O sea, también se requiere de todos esos recursos también. Y ahora yo creo que también depende de la época en la que te encuentras, de la edad que tienes, de los intereses que en ese momento persigues, por lo que una exposición te puede tocar más o menos. Pero vas a decir otra, perdón. Yo creo que otra exposición también fue la de Gaudí. Wow. Ajá. Que esa realmente también tuvimos la oportunidad, ya ven que Gaudí estuvo muy cercano a diferentes disciplinas. Ahorita que tú hablabas de la multidisciplinariedad cuando se crea un programa educativo, pues yo creo que él para mí fue algo que nos permitió así detonar, porque trabajamos con maestros herreros, artesanos que hacían forja. Para la exposición. Para la exposición, o sea, y los invitamos, les montamos un taller, digamos que para poder hacer charlas con el público los fines de semana y que conociera de alguna manera una parte del trabajo que iba haciendo Gaudí, porque ya ven que él es famoso por su diseño de herrería también, claro, en muchos de sus edificios. Otra especialista que también nos acompañó fue una mujer, que son pocas las mujeres, o al menos en esa época que había, que se dedicaba al vidrio soplado. Es una artista hasta el día de hoy que crea obras en vidrio y también fue muy rico tenerla, incluso por ahí hizo unas demostraciones. También tuvimos gente que trabajaba con el trencadís, que es esta técnica que utilizaba Gaudí, que consiste en estos pequeños pedazos de mosaico y irlos acomodando para ir creando. Y que eso ya hay muchos espacios de restaurantes, de la calle, que tienen esa tendencia de los retacitos de cerámica. Y ahí los van poniendo. Y yo creo que otra muy importante, ya hacia el final, digamos, de mi estadía ahí en San Ildefonso, híjole, es que me vienen resurgiendo. Es que ¿cuántas exposiciones hay al año? ¿Como 3, 4? Más o menos. Más o menos. Y durante unos 10 años, te echaste toda una vida de exposiciones. Y bueno, otra muy importante fue conocer la obra de Anthony Gormley. Él es un artista inglés y que tiene una serie de esculturas de figura humana que las va dejando, por ejemplo, en el mar y sobresalen, está la playa y sobresale la figura parada ahí. Y con el paso del tiempo, todas esas figuras van adquiriendo, por el clima, por el agua que las toca, por la lluvia, van adquiriendo huellas, se van viendo como deslavadas, se van viendo oxidadas. Y eso, a mí esas esculturas hasta el día de hoy las llevo en la mente y en el corazón, porque realmente también es una forma de ir pensando en ti, cómo va pasando el tiempo y todas las huellas que va dejando. Por eso si tú me preguntas si yo algún día quisiera hacerme una cirugía plástica, la respuesta es que no, porque valoro mucho estas huellas que te va dejando el tiempo, estas huellas que te va dejando la experiencia, pues son las de tu propia vida. Entonces, ¿cómo las vas a borrar? Claro, es la acumulación de conocimiento, de experiencias. De buenas y malas, de conocer gente, de estar aquí como el día de hoy contigo. Yo creo que eso va dejando huella y se nota. Sí. Y hay que dejarlo. Y fíjate que, bueno, yo te estoy diciendo que en los 90s recuerdo una gran exposición que hablaba de los 500 años de la conquista en México. Claro, una exposición ícono con la que abrió precisamente el Colegio de San Ildefonso como recinto. O sea, fue una exposición que hablaba de todo el arte, desde lo prehispánico, lo novohispano, lo contemporáneo, lo moderno. Era impresionante y yo tendría unos 10 y tantos años, ¿no? O sea, estaba todavía en el bachillerato. Y recuerdo que esa exposición sobrepasaba como ver
y como reconocerse como mexicano con esa exposición, era algo como de orgullo en ese sentido. Sí, ¿no? además, digo, es como México Esplendores, así se llamaba, Ajá. México Esplendores de 30 siglos. Claro. Yo todavía no trabajaba ahí, pero también tengo que decirles algo, yo vivía a una cuadra. Ay, pues lo Entonces tenía. yo vi todo el proceso de cómo se habilitó el espacio para hacer el museo. Pasaba, yo todavía atravesaba con mis perros para ir al mercado Abelardo Rodríguez, ya ven que está ahí también en el centro. O sea, realmente fue para mí algo, gracias a yo ver cómo fue el proceso de esa exposición, fue cuando un día fui ahí a San Ildefonso y toqué la puerta y dije, yo quiero trabajar aquí. ¿Empezaste como voluntariado? Empecé como voluntaria, exactamente, y ya después pasaron un par de años y me invitaron a ser parte del equipo. Pues mira. Porque realmente, digo, siempre he tenido pasión por estos temas y también yo veía que en San Ildefonso constantemente había cosas nuevas con las cuales podías conocer, podías entender a los otros, porque si algo tienen los museos, que yo creo que es muy bueno, es que precisamente a través de las exposiciones que presentan, a través de las narrativas a las que uno como visitante conoce, yo creo que entiendes muchas cosas, otras culturas que difícilmente podrías entender de otra manera, que es diferente incluso a conocerlas a través de libros. Claro, o de visitar el lugar también. No, y además de visitar el lugar, bueno, eso obviamente es otra experiencia. No se compara, es otra experiencia. Pero eso es otra experiencia. Pero conocer a partir también de la obra de un artista que viene de determinado lugar o que tiene una cierta inquietud o de toda una cultura cuando se presentan exposiciones que abarcan más, un periodo más grande o temas más grandes, yo creo que es una manera también de entender al otro. Claro, y pensar que también es lo bonito de los museos, es la casa donde viven las musas, ¿no? Exactamente, y donde yo creo que cada vez se está abriendo más la puerta para que además de las musas, todos podamos caber en el museo. Claro, es esta posibilidad de repensar, resignificar las cosas que a lo mejor en el cotidiano las vemos, o que pensamos que lo leímos en un libro, lo vimos en una película, pero en un museo como que toman otro simbolismo, otra posibilidad, ¿no? Sí, incluso digo, cuando tienes oportunidad de trabajar con museólogos, también es muy interesante y con museógrafos, porque tú vas viendo cómo todo ese trabajo multidisciplinario realmente te va llevando a finalmente a concentrar un cúmulo de gotas de trabajo y de conocimiento y de cultura de muchas personas. Por ejemplo, fíjate, si ahorita nosotros vemos esta exposición aquí, pues podríamos pensar también cuántas personas están involucradas en este trabajo. El otro día me tocó hacer un análisis también con una colega, estábamos viendo una vitrina de joyería que recién se montó para un museo, y entonces así, a bote pronto, detrás de ese trabajo, de esa vitrina que estábamos viendo, había el trabajo de al menos 20 personas. ¡Wow! Y claro, desde el que clasifica la pieza, el que prepara la pieza para que tú llegues, la observes, le tomes una foto, hagas un registro. Después, esa pieza, si no está bien, la tienes que mandar al restaurador. Y a lo mejor ahí trabajan 1 o 2 personas. Luego esa pieza se tiene que fotografiar para que a lo mejor sea parte de un catálogo. Después se le tiene que hacer una cédula comentada, se tiene que investigar quién investiga. Después, quién hace el diseño para montar esa pieza. ¿Quién pone el soporte? ¿Quién fabrica el soporte para ese mueble? ¿Quién fabrica el soporte para colocar esa pieza ahí encima? ¿Quién hace el montaje? ¿Quién hace la iluminación? ¿Quién pone el vidrio para que finalmente se cierre esa vitrina? O sea, es y pensamos como que nada más admiramos pues la pieza como tal, pero todo lo que está alrededor de toda la gente que trabaja, ¿no? Y claro, es una actividad económica, ¿no? Exactamente. Yo te diría que en ese sentido los museos, digo, se ha dicho al respecto, que están, si nosotros pensáramos ahorita en un iceberg, digamos que los museos están como en la parte superior del iceberg y que alrededor de ellos realmente hay todo un ecosistema cultural y de servicios que trabaja para que finalmente tú puedas ver una exposición. Claro. Y mira, pensando en que cuando vamos a un museo cohabitan muchas disciplinas, no solamente artísticas, sino técnicas, sino de especialidades. ¿Qué museos aquí en la Ciudad de México nos podrías recomendar? Danos unos 3 museitos que a lo mejor no son tan conocidos como estos famosos, no sé, antropología, que todo el mundo viene, Bellas Artes, el Estanquillo, San Ildefonso, que en verdad presumimos mucho de que la Ciudad de México tiene muchos museos. Claro. Pero hay unos muy escondidos y que son unas joyas. Yo de las joyas que recuerdo era el Dolores Olmedo, pero dicen que ya no va, o que está en un proceso como de... Sí,
que está ahorita en un proceso. El Museo Dolores Olmedo está en un proceso porque, bueno, quieren la colección, creo que la van a poner en este nuevo espacio que está aquí en Chapultepec, que fue parte de los proyectos culturales de la administración anterior. Entonces, bueno, pues parece que ahí va a estar la colección. Sí, pero recuerdo que cuando visité ese museo, no solamente por las piezas o la colección, sino toda la experiencia del espacio, casa, los animales, el jardín, todo era una experiencia bien bonita, ¿no? Y me acuerdo que hubo una exposición también de impresionistas y expresionistas, ¿no? Entonces era como muy interesante. Pero bueno, ese es como mis tops de la Ciudad de México, que pues no es como tan sonado. Cuéntanos tú de los tuyos. Yo creo, así yo te diría ahorita que quiero platicarles y las quiero traer aquí a la mente de algunas joyas escondidas. Ok, por favor. Voy a hablar de la que está más cerca de aquí y así me voy a ir aquí del centro histórico. Del centro histórico. Una que es así increíble, tal vez algunos conocen lo que es el Colegio de las Vizcaínas, porque ahí se ha casado gente muy famosa como Lucerito y Mijares. Exactamente. Cerca de Salto del Agua, del metro cerca de Salto del Agua, muy cerca del eje central. Bueno, pues esa fue una escuela desde su fundación. No fue primero un convento religioso y después se convirtió en escuela, sino que fue una escuela. Una escuela que mandó a fundar una serie de personas de la comunidad española en México desde siglo XVIII. Y hasta el día de hoy, siglo XXI, sigue siendo escuela. Así es que ya se imaginarán el acervo de maravillas que tiene. Además, en algún momento empezó a recibir acervos precisamente de conventos de monjas, que ya por el movimiento de reforma empezaron a cerrar conventos, y entonces algunas de las colecciones artísticas de esos templos que cerraron fueron a parar al Colegio de las Vizcaínas. Para resguardarlas, para cuidarlas. Incluso digo, si a ustedes les gusta la historia como a mí, bueno, hay otra historia ahí. En algún momento, pues México participó en las exposiciones mundiales que se hicieron en Estados Unidos, que se hicieron también en París, en Francia, exactamente. Por ejemplo, en el Museo del Ejército, afuera hay unos grandes bloques de bronce donde hay un guerrero águila y un guerrero, ahí no me acuerdo, jaguar, pero bueno, están los tlatoanis, los gobernantes mexicanos. Exactamente, y ahí me confundí. Pero esos bloques estuvieron en la Feria Internacional de París, creo. De París, exactamente. Bueno, pues ahorita que tú dices eso, del Ejército, en el Colegio de las Vizcaínas tienen un museo. Y entonces en este museo que hay adentro es una verdadera joya escondida, de verdad una verdadera joya escondida. Ahí están las vitrinas que fueron con piezas prehispánicas a esa exposición de París, en la época del Porfiriato. Entonces tú puedes ver grabados de cómo era el pabellón de México en esa exposición de París, pues que fue de finales del siglo pasado, ¿no? Principios, finales del 18, inicios del 20, sí, claro. Finales del 19, exactamente, por ahí más o menos fue. Bueno, no sé si alguien nos está viendo ahorita, búsquela y ahí nos manda un mensaje. Y entonces tú puedes ver los grabados, las litografías que se hicieron de ese pabellón, y ahí están las vitrinas. Entonces, a veces a mí me pasa que cuando veo esas cosas, así como a los perros, cuando ven otros perros se les enchina el cuero, a mí me pasa lo mismo de la emoción. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo puedes entrar a la parte del museo? O sea, ¿hay horarios o vas Sí, hay horarios, porque como escuela uno pensaría que no puede uno acceder ahí. No, por supuesto. Puedes organizar también visitas guiadas, te pueden dar visitas guiadas especiales. 2 veces al mes, recuerdo que dan también esas visitas. La noche de museos puede ser. La noche de museos, no, me parece que no en todas abren, pero habría que más bien buscar Facebook, buscar la página Museo web del Colegio de las Vizcaínas. De las Vizcaínas. Y también pueden llamar a la propia escuela y ahí les dan informes. Perfecto. Y otra cosa que también es bien interesante, tienen una capilla que era o que sigue siendo para los alumnos y las alumnas, porque ahí se siguen dando clases. Es una escuela religiosa. Digamos que no ha parado su vocación educativa. Entonces, bueno, ahí guardan unas partituras que no. O sea, tan solo decirles que se conserva pues todo lo que fueron las calificaciones, los documentos de los profesores, que ya hoy en día han sido declarados por la UNESCO Memoria del Mundo. Y además conservan en esta capilla su órgano. Entonces, o sea, ir a esa capilla, entrar a esa escuela, estar en un concierto de órgano, visitar el museo, porque además tienen en las salas del museo, hay obra religiosa de diferentes lugares, no solamente del convento. Hay de marfil, hay de pasta de caña, hay pues también tallas en madera, pero hacia el final del museo hay recreaciones
de cómo eran los salones. Ay, o Porque sea, además como la distribución, el mobiliario. Ajá. Porque además tienen pues todo el acervo pues que se ha quedado ahí, del mobiliario y todo, los instrumentos de medicina con los que les enseñaban, bueno, no de medicina, de laboratorio con los que les enseñaban química. Durante mucho tiempo pues esta fue escuela de mujeres. En la época del Porfiriato era la mejor escuela privada de todo el país. De hecho, tenían, no sé, cientos de alumnos en la escuela de alumnas. Claro. Porfirio Díaz era la escuela preferida y los acompañaba en muchas de las ceremonias cívicas. Claro. Tenía esa fama. Entonces, bueno, hoy también ha pasado una cosa bien interesante en ese lugar, y es que como alrededor de esta zona hay muchos comercios sobre todo de personas que vienen de Asia, como un 10% de la población es de niños asiáticos, principalmente chinos. Tiene población migrante. Tiene población migrante. Entonces es así, digo, ¿cómo al final la cultura pues va cambiando? Y precisamente en estos lugares como una escuela, pues también va tomando otros matices diferentes. Claro. Entonces, súper lugar, Okay. Súper recomendable. Así es que deben de ir. Del centro histórico nos vamos a ir alejando un poquito más. ¿Y a dónde nos vas a llevar ahora? Bueno, los voy a llevar un poco, vamos a hacer un viaje como si fuéramos por allá, por la Lagunilla, por el mercado de Mixcalco, porque también ahí hay otra joya escondida. Ajá. Y es el Museo Nacional de la Numismática. Okay. Donde era la antigua fábrica donde se hacían las monedas. No sé si tú lo conoces. Yo ya lo conocí apenas a finales del año pasado. O sea, no lo conocía porque hubo un evento de música de unos amigos míos, entonces fui con tiempo para ver primero el museo, claro. Sí. Bueno, allí yo también he tenido experiencias, o sea, he ido en 2 ocasiones y bueno, son experiencias impresionante. ¿Te llevaste tu monedita? Me llevé mi moneda. Incluso yo fui cuando todavía ni siquiera era museo, que tenías que llamar y había una persona que hacía visitas guiadas especiales. Ya saben que los que andan buscando como a dónde ir, ahora tú puedes ir cualquier día de la semana. Y aparte porque como museo es reciente, ¿no? Como museo reciente, pero ya hace muchos años, yo me acuerdo que, no sé, digo, ahora mi hija tiene 18 años, pero desde que tenía como 10 años ya podías hacer visitas, ya podíamos hacer especiales. Claro, pero no como museo, sino como todavía con algunas máquinas funcionando, con cierta funcionalidad de lo que es el espacio. Y además la misma gente que trabajó ahí, pues son las que te llevan también en el recorrido, y eso también hace más rico. Sí, ves las máquinas, ves los procesos, tanto desde los más antiguos hasta los más contemporáneos, o más, mejor dicho, los últimos que se realizaron en ese espacio. Ahora ya por lo que vi ya le pusieron museografía, porque antes hagan de cuenta que como que dejaron eso ahí, y entonces uno entraba y casi ahí estaba como la habían dejado. Claro, ahí observando, claro. Exactamente. Y fíjense que si les gusta este tipo de museos, yo les recomiendo así amplísimamente que se vayan a Pachuca. Ok. De ahí tomen un camión y que se vayan a los museos de las minas. Bueno, ahí hay el museo de la minería, me imagino. Y hay museo de la minería que están ahí en Real del Monte. Ajá. O sea, también ahí los propios mineros te reciben, te bajan también a las minas. Tienes toda la experiencia. Tienes toda la experiencia. Es como estos museos que te muestran de alguna forma una arqueología industrial, pero además la historia está súper bien contada. O sea, vale muchísimo la pena que vayan allá. Ya, más allá del museo del fútbol también, y se van al museo del fútbol, que está increíble. La verdad es un museo que tal vez mucha gente no conoce, pero que es un gran recorrido. Tiene una parte histórica y también tiene una parte interactiva. Así es que digamos que puedes combinar las dos cosas. Fíjate, yo ubicaba ya Pachuca por el museo del fútbol, pero no pensaría que el de la minería, pero obviamente tiene toda la carga. Claro. Y además ahí en donde están las minas, híjole, ya me acordé. Hay un museo que yo creo que es de los que más me gusta en México, y es el museo que hicieron en donde era el Hospital de los Mineros. Allá también. Ahí también en Real del Monte. Ahorita buscamos bien, pero sí es en Real del Monte, estoy casi segura. No, es una cosa, porque también ahí se detuvo el tiempo, entonces tienen las camillas, los medicamentos, o sea, tienen todo. Se quedó detenido el tiempo y también la visita es súper agradable, aprendes muchas cosas, pues de qué eran las principales afecciones que tenían estas personas. Trabajar en una mina te genera enfermedades diferentes, claro. Y entonces, además, el lugar es precioso, tienen unos árboles, fíjate, como tú dices que te acuerdas del jardín en el Museo Dolores Olmedo. Yo recuerdo varias tardes de haber ido a ese museo viendo los árboles de manzana. Y como ahí ya ven que el clima es bastante húmedo, bueno, perdón, no es húmedo, seco. Pero es seco y en la tarde hace frío, así sintiendo como el viento y viendo estos árboles de manzana, o sea, tengo como muchas esas memorias, claro, todo lo que... La experiencia de los museos trasciende más a no solamente lo in situ, sino toda una experiencia sensorial,
de memoria, ¿no? Exactamente. Incluso ahorita que hablas de lo sensorial, yo les diría que digo, en algún momento tal vez abordemos esto, pero creo que es muy importante que nosotros como gestores culturales, como museólogos, no solamente estamos pensando en el conocimiento, o sea, en qué quiero que la gente sepa, porque incluso ahorita, digamos, con esta computadora que yo tengo, pues puedo encontrar mucha información. Rapidísimo, entonces, pues ya tengo ese conocimiento, ¿no? Esa información. Pero también lo importante que queremos nosotros desarrollar y que cada vez más personas existen queriendo también trabajar de esta manera, es que nos interesa mucho es no solamente qué quiero que sepan, qué quiero que hagan las personas, qué quiero que sientan, qué experiencia quiero que hagan, qué quiero que hagan con las manos, qué quiero que hagan con el cuerpo, qué quiero que hagan con el gusto, qué quiero que hagan con el oído. Esa tendencia de que los museos sean vivos, ¿no? Porque antes se pensaba o se tenía el pensar que los museos son como para observar, para no tocar, o sea, todavía en los 80s, en los 90s, pero ya de inicios de siglo ya lo que presentan los museos es esta tendencia de interactuar con las piezas, de que hagas algo con las piezas. ¿Eso es reciente? De las últimas, no sé, me imagino que hay asociaciones, hay congresos mundiales de museos, y se va buscando eso para la experiencia en los museos. Sí, mira, no es reciente, en realidad no es reciente, o sea, yo creo que, por ejemplo, los museos interactivos, incluso te voy a decir de dónde nacen, nacen de una necesidad que veían una serie de personas muy vanguardistas en el ámbito de la educación, donde veían que el contacto con la naturaleza, eso, y les voy a decir de qué época es de principios del siglo XX, estamos hablando de 1906, 1910, cuando se crean los primeros museos de alguna manera interactivos y que tienen que ver con las ciencias naturales y se crearon en los Estados Unidos. Entonces, porque sí veían que ya en esa época, donde había estas grandes ciudades industriales en los Estados Unidos, en Pittsburgh, en Nueva York, en Detroit. En la parte este. Sobre todo en la parte este. Decían que ya había un déficit de naturaleza. Mira. Entonces, que si no nos volvíamos a acercar los seres humanos a la naturaleza, pues algo muy malo iba a pasar en el mundo. Y por eso es que empezaron precisamente familias ricas a hacer sus grandes mansiones para que empezara a haber ese tipo de museos relacionados con el mundo natural. Y muchos de esos museos después dieron origen a los museos del niño. A museos interactivos dedicados a los niños. Y bueno, el famoso Museo Papalote de aquí de la Ciudad de México surgió como en los 90s. No, en los 80s. En los 80s, y fue como el boom. La idea, y ¿no? Pues en los 90s tuvo su boom, exactamente. De que toca, juega y aprende, ¿no? Entonces esos conceptos para un museo como que, ¿cómo? ¿Puedo tocar? ¿Puedo jugar dentro de un museo? En los 90, pero desde los 80 se empezó a fraguar la idea y en los 90 fue cuando ya abrió sus puertas al público. Pero ya aquí en México había otro tipo de museos como de ese tipo, o sí fue vanguardista para su época. Mira, en su época fue muy vanguardista y yo creo que lo sigue siendo. Creo que siempre el espíritu de ese museo, precisamente por ser para los niños, y digo yo que tuve la oportunidad de trabajar también tantos años ahí, pues realmente digo, me tocó estar 9 años de mi vida y yo creo que también una gran experiencia trabajar en Papalote. Precisamente su propio símbolo, que es el de la mariposa, pues es como este constante evolución, este constante movimiento, que no solamente es para llevar al público a vivir una experiencia interactiva a través de todos los sentidos, sino que también el propio equipo que trabaja ahí tiene este mismo ímpetu de cómo innovar, de cómo buscar cosas nuevas, de cómo contar las cosas de otras maneras, de qué elementos puedes hacer para que realmente conectemos con cada generación que va llegando al museo. Entonces yo creo que tiene mucho ese espíritu libre, ese espíritu creativo, ese espíritu innovador, pues que nunca va a dejar de ser. Y claro, y por ejemplo, ahorita comentabas que este proyecto de Chapultepec busca también que la gente vaya a espacios galerísticos, de museos, viviéndolo de otra manera, ¿no? También eso como que es parte del proyecto que... Y yo creo que también hay muchos museos que hoy en día se están proponiendo precisamente cómo salir de esas 4 paredes. Digo, no es algo tampoco reciente, ya lleva bastante tiempo que se ha pensado en eso. Pero bueno, creo que además a raíz de la pandemia,
Y no solamente es que sea presencial, sino ahora lo vemos, a raíz de la pandemia, digamos que los museos se expandieron. Ok, de manera digital también. De manera digital y de manera de que, bueno, si tú por un tema de contagio no podías tener a la gente adentro, pues entonces los museos empezaron a sacar colecciones afuera, a espacios públicos, claro. para que no hubiera tampoco... Las galerías urbanas. Las galerías urbanas, experiencias pop-up también, de que llegas y montas un museo allá, en ese momento tienes una experiencia, y bueno, y después la recoges y vas a otro lado. O museos lado. También itinerantes que van en su carrito o en su cabina móvil, claro, sí. O sea, realmente, digo, mucho se ha cuestionado que si los museos van a sobrevivir después de todo esto que estamos viviendo en el mundo, en un mundo tan cambiante, pero yo les diría que sí, que van a seguir, obviamente se están adaptando. A veces son instituciones muy antiguas, con unos preceptos también de hace siglos que no han cambiado. Y que fíjate, pensando que de hace siglos, pero desde hace siglos ya había una necesidad de mover al museo de otra manera, claro. No, y hay una fuerza precisamente de la gente joven que está llegando a estos espacios, de querer activar otras cosas, de querer movilizar estas viejas estructuras, y yo creo que tardará, pero ya hemos visto que poco a poco, pues las cosas están sucediendo. Y mira, aparte de eso de que ya está sucediendo, pues bueno, tú estás dentro de, colaborando con un amigo en común, Horacio Correa, y entre ustedes dos armaron Luciérnaga Laboratorio Creativo, que tiene que ver con la experiencia, con procesos educativos. Cuéntanos más o menos de qué va Luciérnaga. Bueno, pues hace ya casi 4 años, precisamente a raíz de la pandemia, un día estábamos platicando a la distancia, porque yo en ese entonces vivía en Cuernavaca, y pues veíamos, bueno, ¿qué podíamos hacer a partir de la experiencia que pues habíamos logrado reunir durante él también años, durante museos, de ensayo y error, de muchas cosas? Y entonces, pues pensamos en generar un emprendimiento y que pusimos al final por nombre Luciérnaga, precisamente con la idea de que estas instituciones culturales son como espacios que realmente han sido creados para poder iluminar a sus comunidades, para poder llevar luz, para poder llevar libertad, para poder llevar creatividad. Claro, esa es la finalidad de los espacios culturales, ¿no? De conectar comunidades, de ser como este centro. Generar comunidad. De generar comunidad, de llevar todos aquí, pero después salir hacia otro lado y poder precisamente como articular más este tejido social que desgraciadamente vemos que muchas veces se pone en riesgo. Entonces, bueno, lo que nos planteamos fue poder realmente con esta experiencia apoyar desde distintos ángulos a las instituciones culturales, desde los lugares donde ellas sintieran que necesitaran mayor apoyo, para que realmente con este trabajo pues pudieran seguir brillando y pudieran seguir siendo relevantes. Claro, siempre pensamos en los grandes museos, en las grandes instituciones, pero la gente está haciendo cositas que necesitan más apoyo para que sigan subsistiendo y que haya un trabajo real con la comunidad. Claro. Mira, ¿qué es lo que pasa y por qué son pues necesitados nuestros servicios? Ya seas un museo grande o pequeño, si eres grande, pues tus problemas son grandes o tus necesidades son grandes. Es lo que cambia nada más. Tu público, pues es igual, numerosísimo, y a veces no tienes el personal que necesitas. También, entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, una mirada externa que te puede llevar a visualizar otras cosas que tú, por lo que a veces se denomina ceguera de taller, no puedes alcanzar a observar, pues nosotros que venimos sí del ámbito, pero que lo vemos desde afuera, alcanzamos a notar cosas que a veces la propia institución del día a día, pues ya no la ve. Claro, se envicia, entra en dinámicas ya rutinarias, y que cuesta trabajo también salirse y observar, romper esas inercias. Te cuestiona como institución si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. A veces como que nos encerramos en esas ortodoxias y pensamos que ¡ay, somos maravillosos! Pero ¿por qué nadie viene a mi museo? ¿Por qué nadie viene a mi espacio cultural? Porque no nos salimos y observamos esa parte. Y ustedes hacen esa labor, ¿no? Fíjate que nos interesa mucho hacer que las instituciones volteen a ver a sus públicos y que los vean así como tú y yo, que nos estamos viendo cara a cara y que nos estamos observando, que nos estamos reconociendo, porque eso es lo que hemos visto a lo largo de estos años, que muchas veces decimos que trabajamos para un público en general, que es inexistente porque un público general no existe. Habemos diferentes tipos de públicos. Eso es complicadísimo, la creación de públicos y detectar públicos. Es una cosa, híjole, muy compleja. Pues mira, no tan compleja,
porque en realidad basta con que realmente tú quieras realmente platicar y dialogar con tu público y que digas, bueno, a ver, yo tengo mucho trabajo y tengo que entregar este memorándum y tengo que entregar este programa y tengo que ver mis metas y tengo que ver qué es lo que está pasando en la taquilla a nivel tengo que ver qué pasa en la administración y que si el préstamo, lo que sea, pero también creo que siempre tenemos que darnos un tiempo para irnos a sentar con la gente, para irnos a hacer un recorrido como si fuéramos visitantes, para estar ahí hasta hacer el papel de custodios. A ver, si como cuidan bien las piezas. Shopper, pero el papel de custodios. Bueno, no Mystery Shopper porque sería como si fuera yo un visitante, pero como estar ahí parado, observar a la gente, después platicar con ellos en estos espacios de descanso que casi todos los museos tienen, y bueno, pues ver qué piensan, qué sienten, porque hay muchas cosas que por sentido común realmente uno podría resolver, claro, pero a partir de la simple observación y con una gran voluntad también de hacer las cosas, porque yo creo que es otra cosa. No necesariamente, digo, muchas veces, por supuesto que se requieren presupuestos, pero también muchas veces sí es de voluntad. Claro. De decir, yo realmente quiero ofrecer una experiencia relevante, una experiencia significativa, y que no nada más se quede en el papel ni en mi misión, sino hacerla realmente, hacer esto que yo estoy diciendo vivo. Claro, y para la gente que lo vive, ¿no? Y que lo consume. Entonces, bueno, pues prácticamente el trabajo de Luciérnaga se enfoca a que si hace falta capacitación para que el equipo pueda atender mejor a sus públicos, lo hacemos. Claro. Se necesitan talleres para construir una misión, porque muchas instituciones a veces ya llevan muchos años y sus misiones ya quedaron rebasadas, pues por lo que estamos viviendo en otra sociedad completamente distinta. Y que se renuevan constantemente. Y que hay que renovar constantemente. No cada 10 años, ahora cada 6 meses, no sé, es complicado. Además, los equipos que elaboran esas instituciones también ya han cambiado. O sea, no es lo mismo cuando se abrieron hace 50 años que 50 años después, ¿no? Las personas hemos cambiado. Entonces también, si alguien, por ejemplo, necesita volver a replantear, volver a repensar su misión, su visión, sus valores, está bien, ¿no? Apoyarlos. Es sano en ese sentido. Sí, muchas veces también nos tocó trabajar proyectos muy interesantes, por ejemplo, con Fundación Nerdes, de que ellos tenían una galería que habían abierto hace, ahora poquito más de 10 años, y que querían, por ejemplo, conservar su colección, conservar su museografía. Querían sacar otra museografía que ya estaba obsoleta, pero sus ambientaciones que tenían querían conservarlas, y lo que había que hacer era generar una nueva historia, pues también ahí ayudamos. Claro. Porque también somos de alguna manera conscientes que no se trata, y todos creo que lo sabemos, de inventar el hilo negro, ni borrar todo de la faz de la tierra y empezar de cero. Ahí hay precisamente memoria, que está manifiesta a través de la museografía que en algún momento se creó, porque por alguna razón se creó, incluso personal muchas veces de las instituciones. Con toda la experiencia. Tiene toda la experiencia, entonces nos gusta mucho trabajar con los equipos, realmente eso le apostamos, y también aprovechar todo lo más que se pueda, pues de lo que hay ahí en la institución, y que además ha sido exitoso a lo largo del tiempo. Incluso cuando nos tocó vivir, tanto a Horacio como a mí, el proceso de renovación de Papalote, se le llamó a algunas de las exhibiciones las clásicas, así como los autos clásicos. Claro, no, esta es las clásicas. Si vas al Papalote siempre va a haber esa experiencia que estás buscando. Sí, o sea, se decidió que se tenían que quedar después de estudios de público que se hicieron, porque la gente, a pesar de que pasaran los años, te iba a llegar, como tú dices. ¿Dónde está la sala de esta? Burbujas. Claro. ¿Dónde está la sala de tal? ¿Dónde están las pelotas? Claro, a lo mejor cuando fuiste de niño, ahora quieres llevar a tu hijo que viva esa misma experiencia, entonces buscas ya esa experiencia. Y bueno, ahí buscas cómo renovarla, cómo meterle el para lo menos limpias las pelotitas. Diseño, exactamente, las cambias de colores. Pero digamos, en esencia, siguen siendo ese tipo de experiencias. Claro. Y bueno, pues eso es lo que nos encanta a nosotros realmente, acompañar a las instituciones a eso. Ahora, hay otros procesos que también hemos caminado que han sido igual de valiosos y son los de evaluación. Claro. Que cada vez más instituciones están optando por llevar esos procesos de evaluación, porque a veces a partir de un escritorio o de la mente del director, de la mente del curador o del museógrafo, se decía, ay, pues vamos a hacer esta exposición porque así, así y así, ¿no? Pero tú dices, bueno, ¿qué relevancia puede tener para mi público? Claro. Entonces, hoy en día, muchas veces se ponen a prueba esos dispositivos museográficos, esos discursos museográficos también, para que la gente vaya, los lea, los pruebe, los huela, los rompa, los use, y que tú estés viendo realmente si funcionan, si conectan también con los intereses y con las necesidades de los visitantes. Y mira, ahorita con esto que estás platicando, me gustaría que, para ir finalizando nuestra conversación,
¿Qué nos recomendarías a quien nos gusta ir a museos y a quien no va a museos? ¿Qué les recomendarías para que tenga una experiencia, pues, enriquecedora para su vida personal y cotidiana? Porque siempre pensamos, y creo que todavía hay esa tradición de mandar al estudiante al museo para que aprenda, ¿no? Entonces vas con tu libretita, ves, anotas, pero como que nos faltan herramientas a veces para disfrutar el museo que ya conocemos o el que no conocemos también. A ver, cuéntanos por ahí unos pequeños tips para el público que quiere ir a museos, que a veces le da miedo a la gente entrar a museos. Exactamente, ¿no? creo que a veces los museos todavía les hace falta hacer un poquito más para hacer sentir como esta inclusión que ellos quieren también transmitir. Porque creo que en muchos hay esta idea de querer ser inclusivos, de ir poco a poco transitando con sus propios recursos, que a veces son muy limitados. Pero que con eso hacen maravillas y con eso hacen maravillas, ¿no? Para ir todavía extendiendo como esta bienvenida a los visitantes y cada vez que se acerquen más. Yo creo que primero es como pensar, bueno, a mí, ¿qué me interesa, no? ¿Qué me gusta? ¿Con qué me conecto yo en mi vida? Con la música, me gusta el arte, etcétera. Y yo creo que empezar a buscar como en este abanico, bueno, ¿qué es lo que me queda más cerca? ¿Qué tengo yo curiosidad? A veces las recomendaciones que nos hacen nuestros amigos, nuestra familia, pues también son muy valiosas. Incluso yo la verdad es que tengo una alta estima a la escuela, aunque haya muchas críticas a la institución educativa mexicana, porque a veces si no fuera por esas visitas obligadas, claro, realmente no haríamos que los jóvenes y que las familias acudieran al museo. Claro. ¿no? Empezar, bueno, tiene su valía el ir a fuerzas. Ahora, con las redes sociales, yo creo que también ahí puedes encontrar gente que recomienda museos, puedes encontrar también los propios recursos que el museo sube. Ellos hacen sus TikToks, hacen sus videos, y la verdad es que a veces puede ser muy emocionante conocer el museo primero de una manera virtual. Okay. Yo lo he hecho con mi adolescente que tengo en casa, de decir, ahora vamos a ir a este museo. Entonces lo que hacemos es... Y puedes ir a otro museo de otro país o de otro estado y ya te animas. Y ya te animas. ¿Sabes qué pasa? Que luego cuando empiezas a ver la información a través de un pequeño video, que a lo mejor uno de estos viajeros que va y que te saca la nota lo hace, y tú lo vas viendo y vas conociendo el espacio, y dices, mira, aquí está esto, te vas dando como tu primera aproximación, y luego también sigues las redes sociales de ese espacio, claro. Ves su página web, o ves su Facebook, o la oferta su Instagram, que está dando, etcétera. Ya cuando logras finalmente sobreponerte a todos los obstáculos que te pueden impedir llegar al museo algún día, y que llegas al lugar, realmente es muy emocionante. Porque es como cuando a veces uno va al extranjero y que dice, ahí está la Mona Lisa, pero lo puedes hacer aquí en México. Por ejemplo, uno de estos museos, y les voy a decir ahorita aprovechando otra joya escondida. Por favor. Bueno, uno es la Casa del Risco que está en San Ángel. La Casa del Risco de San Ángel. La Casa del Risco. ¿Tú habías oído antes hablar de la Casa del Risco? ¿Es donde está una fuente? Está precisamente enfrente, que hay una fuente como de Talavera. Exactamente, es una fuente que precisamente hace rato que hablábamos de Gaudí, también está hecha con pequeños pedazos de cerámica, y que fue hecha también como en el siglo XVIII, y que además después un diplomático muy importante en México, un hombre que después fue gobernador del Estado de México, que se llamó Isidro Fabela, compró esa casa que ya estaba, ya sabes, después de haber sido vecindad, cuartel. Siempre pasa, ruinosa completamente. Estacionamiento. Sí, todo. Y dijo, esta casa es valiosísima, la voy a poner en valor, la restauró, y después la donó al pueblo de México. Todavía no hasta que murió, sino desde antes la donó al pueblo de México. Y fue antes incluso de Franz Mayer, que donó su colección. Él fue el primero que donó su colección privada a la nación para que fuera exhibida en su casa. Claro. Entonces realmente tiene una gran historia, y no solamente está toda la colección de arte mexicano y europeo que él logró reunir a lo largo de su vida. Fíjate, y yo pensaba que nada más era un espacio... Digo, ahí hacen tianguis artesanales, hacen bazares, presentaciones de libro, pero nunca lo ubicaría yo como un lugar de museo. No, incluso es no solamente museo, sino espacio cultural. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, a ver, voy a buscar algún video de la Casa del Risco, y ya te pones a verlo, y realmente cuando llegas es súper emocionante porque dices, ¡ay! Aquí está la fuente que yo vi en el video, aquí está la obra que me platicaron. Hay como esa parte de decir, ahí están, los puedo tener enfrente, en vivo, a todo color. Y además, digo, yo creo que, por ejemplo, este museo se está esforzando desde hace ya
en estos últimos año y medio en tratar de generar cada vez más oferta. Claro. Ahora, en términos generales, yo les diría que también hay otro excelente momento, por si no te gusta visitar museos, o por si también eres una persona como tú, como yo, como muchos que nos están viendo, que estudia todo el día, o que trabaja todo el día, no que tiene tiene tiempo, entonces ahí tenemos una solución, y que en México es algo que no pasa en muchos lugares del mundo. Y es que el último miércoles de cada mes es la noche de museos. ¿La noche del museo solamente pasa en México? No, pasa en muchos lugares. Es como a nivel mundial el movimiento. Se hace solamente una vez al año, o a veces la hacen y luego otra vez hacen la noche del patrimonio. Pero digamos, en México nosotros empezamos a hacer, somos pioneros, y gracias también a toda esta ala de este equipo maravilloso de los museos de la Ciudad de México, que empezaron a hacerla cada mes. Cada último miércoles. Sí, solamente son, creo que de enero a noviembre. Pero bueno, son bastantes. O de febrero a noviembre, ¿no? Pero en diciembre ya no, porque ven que todo el mundo andamos en otra onda, en otro canal, entonces ya. Y lo interesante es que también se van uniendo, no solamente museos, se van uniendo galerías, se van uniendo centros culturales, porque aquí también es algo que, la gente no va a museos, la gente no va al teatro. Claro que sí va la gente a espacios culturales, y por eso más gente se une a estas dinámicas y estas iniciativas culturales y artísticas, porque no se da abasto. No, y además fíjense que todos los museos se ponen las pilas y hagan de cuenta que sacan, como dicen, como cuando uno hace una fiesta. Lo mejor que tienen. Lo mejor que tienen, echan la casa por la ventana. Claro. Entonces, porque programan conciertos, programan lecturas dramatizadas, el horario se extiende, programan obras de teatro, el horario se extiende. Incluso en estos lugares que son céntricos, pues puedes andar la galería y luego te vas al museo y todo lo haces Yo con mi compañero y amigo Luis Vanguardia, luego nos echamos nuestro miércoles de museo y transitamos como por 3-4 espacios en una tarde. No, y además, ¿sabes qué? Que es increíble también ver como la acogida que tiene entre los jóvenes. O sea, yo creo que las familias que también van. Y sí, sobre todo, yo he visto además de familias, muchos jóvenes, y me da mucho gusto porque son estas nuevas generaciones que seguramente de niños fueron a museos. Claro. Y que ahora están regresando. Y yo también les diría, ya para cerrar, si otro súper museo, también el Anahuacalli. Es un pecado. Ese es un pecado, no lo conozco. No. Luis, me disculpo de no conocer ese museo. Si no, ya estoy hasta cambiando el nombre. Marco, ya estoy diciendo Luis. No, Marco, es que de verdad es un lugar a donde fue, y donde se exhibe toda la colección que Diego Rivera, con toda la pasión que tenía por lo mexicano y por sus raíces, logró reunir a lo largo de su vida, y que además él también fue el artífice del edificio. Junto con Juan O'Gorman, que además ahora hay una exposición que ya casi se acaba. ¿Allí en el museo? No, en el MUCA. En el MUCA, ok. En el Museo de la UNAM, sobre su trabajo, y que también vale muchísimo la pena ir a esa exposición. Así uno tendría un contexto, y después vas a la y cierras con broche de oro, ¿no? Entonces, realmente ahí, además el museo es precioso, y tienen unos espacios también abiertos en donde hacen muchas actividades. También funge como centro cultural, porque hay talleres hay talleres periódicos. Incluso hacen un trabajo muy interesante con la comunidad que los rodea. Entonces yo creo que este mundo de los museos, este universo, si realmente poco se han metido a él, o sea, vale muchísimo la pena te aburres, que empiecen a empaparse, porque claro. Además hay mucho trabajo por hacer. Y más allá de pensar que la Ciudad de México cuenta con muchos museos, y como digo, no te aburres de la Ciudad de México, también seguramente en su ciudad, en su comunidad, hay espacios que pueden generarse, o no sé, se me ocurre, yo ya siempre detonando posibilidades, tú puedas construir tu propio museo de algo que tú quieras compartir, que quieras que trascienda y que no se quede solamente en tu recuerdo personal. En tus 4 paredes, ¿no? Y además ahora, pues, con todas estas redes sociales, o sea, tú puedes hacer tu museo virtual y puedes compartir al mundo precisamente lo que te apasiona. Ahora, yo también quisiera hacer una invitación, porque seguramente muchos jóvenes nos están viendo. Seguramente. Que realmente, o sea, si ustedes tienen ganas de entrarle a este mundo y que están todavía estudiando, o que están a punto de egresar, o que acaban de egresar, pues háganle como yo también le hice en algún momento. Vayan y toquen la puerta y colaboren, regalen un poco de su tiempo. Y así ustedes también van a poder probar lo que significa este mundo, los retos que hay, porque hay muchos desafíos. Claro. No todo es miel sobre hojuelas. Yo me acuerdo antes me decían, ay, qué bonito, trabajas en un museo, ay, qué bonito, así como, ay, color de rosa. No, por supuesto, también la vida dentro de una institución es ruda.
Claro. Precisamente por la falta de personal, por la falta de apoyo, pero pues estamos deseosos de recibir gente joven con nuevas ideas, talentosos, con iniciativa, que quieran realmente ayudar también a transformar. Y quién sabe si en el futuro, pues a lo mejor como yo recibí una invitación para colaborar ya de manera permanente, pues a lo mejor puede pasar también con ustedes lo mismo, ¿no? Claro, o también pensar que a partir de esa experiencia que tuve en un museo, yo genere un nuevo museo. Yo Por genere, supuesto. porque pensar que un centro cultural y las actividades artísticas generan actividad económica, ¿no? Claro. Y entonces que tú puedas generar empleo para otros a partir de tu pasión por algo, en este caso los museos, pues mira, ¿no? Sí se lleva tiempo, sí se lleva organizarse en la vida, muchas cosas, pero es muy enriquecedor. Muy enriquecedor. La verdad es que yo creo que yo toda mi vida voy a seguir de alguna manera con un pie en esto. Y mira, tú tenías aquí tu compu para algún dato que se te fuera. No, creo que no, Madelka. Tú eres el dato andando de los museos, junto con Horacio también, que le mandamos saludos ahí cuando nos vea por aquí por las redes sociales. Y cuéntanos antes de que te vayas, las redes sociales de Luciérnaga. ¿Cómo podemos conocer lo que hacen o que otras instituciones o las personas estén en contacto con Luciérnaga? Bueno, pues a mí me encantaría, tenemos Instagram, tenemos Facebook, y la verdad es que me gustaría podértelas compartir para que las pudiéramos también, pues a lo mejor a través de, no sé, se puedan como después como subir. Sí, dentro de cuando se publica tanto el video como queda en línea, está en las redes sociales, pero de todos modos compártelas así. Bueno, pues nos encantaría que visitaran nuestra página de Facebook, se llama lasluciérnagas.mx. Entonces, bueno, también ahí nos pueden encontrar, y si nos buscan también como Las Luciérnagas en Instagram, pues ahí también vamos a aparecer. Y bueno, pues espero que pronto hagamos TikTok. Sí, no, mira, todavía les falta el TikTok. Pero bueno, ya están haciendo ejercicios ahí de historias en Instagram y demás, entonces, pero sí, recomendadísimo lo que hace Luciérnaga, y agradecidísimo también, Madelka, de que hayas compartido este tiempo con el público de Iconos Galería, que estamos empezando a reactivar aquí el espacio, junto con el Instituto Iconos. Y que bueno, de eso se trata, generar comunidad y enlaces no solamente con el espacio alrededor, sino con más gente en más lados de la ciudad y del país. Agradecidísimo. No, gracias. Y de verdad, muchas gracias a quienes nos están viendo, que se tomaron este ratito. Y a quienes nos verán próximamente, ¿no? Verán en el futuro. Esto es cuántico, ¿no? Nos van a seguir viendo, aunque ya no estemos aquí en presente. Entonces, es interesante. Siempre un gusto compartir. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, el próximo jueves, también a las 6 de la tarde, tenemos nuestro próximo y último conversatorio dentro de la exposición la Creadora del Mundo. Les recuerdo cosas. Tenemos sesión de dibujo con modelo al desnudo los martes a las 7:30, taller de grabado a las 7, los miércoles, taller de grabado con Luis Vanguardia. Los jueves a las 6 de la tarde, conversatorios. Los sábados, activaciones plásticas también aquí en Iconos Galería. Y el sábado 29, si puedes venir, por favor, a partir de la sinergia que hicimos con Iberoendometriosis y de la exposición que participamos ahí en el Senado, va a haber una subasta. Entonces se van a subastar las piezas de esa exposición en el Senado y algunas también de las que tenemos aquí de la Creadora del Mundo, para apoyar el trabajo que hace Iberoendometriosis. Entonces, el sábado 29, por favor, contáctenos en las redes sociales pueden venir, pueden pujar por su pieza favorita, y bueno, de eso se trata también, de que el arte y la cultura se mueva, ¿vale? Pues bueno, gracias, Madelka, gracias a los que nos estuvieron escuchando aquí y ahora, y los que nos estarán escuchando y viendo en el próximo futuro inmediato. Pues yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Soy Marco Flores, creo que no mencioné al principio. Pues, chao, chao.